Miqueas es uno de los profetas menores más impactantes de la Biblia, conocido por su mensaje de justicia, misericordia y humildad ante Dios. Llamado por Dios para profetizar durante tiempos de corrupción y decadencia moral en Israel y Judá, Miqueas no temía denunciar la injusticia y la idolatría de su pueblo. En este video exploraremos la vida y las profecías de Miqueas desde sus fuertes advertencias de juicio hasta sus esperanzadoras promesas de restauración. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir las poderosas enseñanzas de Miqueas y su llamado a vivir con justicia y fe. Miqueas, cuyo nombre significa «¿Quién como Yahvé?», fue un profeta de Moreset, una pequeña ciudad en el reino de Judá. Su ministerio profético se desarrolló durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, aproximadamente entre los años 750 y 686 a.C. Este periodo fue marcado por la inestabilidad política y espiritual tanto en Israel como en Judá. La nación estaba dividida en dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Israel, con su capital en Samaria, y Judá con su capital en Jerusalén. Ambos reinos habían caído en la idolatría y la injusticia social. Los ricos y poderosos explotaban a los pobres. Los líderes políticos eran corruptos y los profetas falsos engañaban al pueblo, proclamando paz cuando no había paz. En este contexto de decadencia moral y espiritual, Dios levantó a Miqueas para denunciar estos males y llamar al pueblo al arrepentimiento. En Miqueas 1:1 se narra: palabra de Yahvé que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Miqueas no se limitó a hablar en términos generales sobre los pecados de Israel y Judá. Señaló específicamente las prácticas de idolatría y corrupción que prevalecían en ambas naciones. La idolatría había llevado al pueblo a adorar ídolos y participar en prácticas religiosas que eran abominables a los ojos de Dios. Los líderes y los ricos explotaban a los pobres, quitándoles sus tierras y propiedades injustamente. En Miqueas 1:5 se narra: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? El profeta describió cómo la idolatría y la injusticia se habían infiltrado en todos los aspectos de la vida social y religiosa. La corrupción de los líderes políticos y religiosos contribuía a la opresión de los más vulnerables y el sistema de justicia estaba distorsionado a favor de los poderosos. Debido a estos pecados, Miqueas advirtió que el juicio de Dios era inminente. Predijo que Samaria sería destruida y que Jerusalén también sufriría las consecuencias de su desobediencia. Las ciudades serían despojadas y el pueblo sería llevado al exilio. Miqueas utilizó imágenes gráficas para describir la destrucción que vendría, mostrando la seriedad del juicio de Dios. En Miqueas 1:6-7 se narra: por tanto, haré de Samaria montones de ruinas, heredad de viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus esculturas serán destrozadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Además de Samaria, Miqueas también advirtió sobre la destrucción que vendría sobre Jerusalén. La ciudad santa, que debía ser un lugar de justicia y adoración verdadera, se había convertido en un centro de corrupción e idolatría. Dios no pasaría por alto estos pecados. En Miqueas 3:12 se narra: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. El mensaje de Miqueas fue recibido con una mezcla de rechazo y temor. Muchos se resistieron a creer que Dios permitiría la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Sin embargo, el profeta continuó llamando al pueblo al arrepentimiento, insistiendo en que Dios deseaba que regresaran a Él y abandonaran sus caminos perversos. Miqueas destacó que la verdadera adoración a Dios
no consistía en rituales vacíos o sacrificios, sino en vivir de acuerdo con los principios de justicia, misericordia y humildad. Este mensaje se convirtió en un llamado central en el ministerio de Miqueas. En Miqueas 6:8 se narra: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». A pesar de las advertencias de Miqueas, tanto Israel como Judá persistieron en sus caminos de idolatría y corrupción, lo que finalmente llevó al cumplimiento de las profecías de destrucción y exilio. La caída de Samaria ante los asirios y el posterior exilio del reino del norte, junto con la invasión babilónica y el exilio de Judá, confirmaron las palabras de Miqueas y otros profetas contemporáneos. Miqueas dirigió palabras muy duras hacia los líderes y gobernantes de Israel y Judá, quienes habían fallado en su deber de guiar al pueblo con justicia y rectitud. Estos líderes, en lugar de proteger y servir a su gente, abusaban de su poder para enriquecerse a expensas de los más vulnerables. Miqueas describió cómo los gobernantes abominaban la justicia y torcían todo lo recto. En Miqueas 3:1-2 se narra: «Y dije, oíd ahora, jefes de Jacob y capitanes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos». La acusación de Miqueas era clara. Los líderes políticos y judiciales habían pervertido la justicia, robando y oprimiendo a los pobres y necesitados. Usaban su poder y autoridad para despojar a las personas de sus bienes y propiedades, actuando con violencia y codicia. En Miqueas 3:9-11 se narra: «Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Yahvé diciendo: ¿no está Yahvé entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros». Además de los líderes corruptos, Miqueas también condenó a los profetas falsos que engañaban al pueblo. Estos profetas proclamaban mensajes de paz y prosperidad a cambio de dinero, sin importar si sus palabras eran verdaderas o no. Engañaban al pueblo con falsas esperanzas, mientras que la realidad era que el juicio de Dios se acercaba debido a sus pecados. En Miqueas 3:5 se narra: «Así ha dicho Yahvé acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y proclaman paz, y al que no les da de comer preparan guerra contra él». Los falsos profetas, motivados por la ganancia personal, hablaban lo que el pueblo y los líderes querían escuchar, en lugar de transmitir la verdadera palabra de Dios. Este engaño espiritual contribuyó a la decadencia moral y espiritual de la nación, ya que el pueblo confiaba en las mentiras en lugar de arrepentirse y volverse a Dios. Miqueas dejó claro que tanto los líderes corruptos como los falsos profetas no escaparían del juicio de Dios. La injusticia y el engaño tendrían graves consecuencias, y Dios mismo intervendría para poner fin a sus acciones perversas. El juicio de Dios sería severo y ningún líder o profeta corrupto quedaría impune. En Miqueas 3:6-7 se narra: «Por tanto, de la visión se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios». A diferencia de los falsos profetas, Miqueas afirmó que él hablaba por el poder del Espíritu de Dios. Su mensaje, aunque duro, era verdadero y tenía el propósito de llamar al pueblo al arrepentimiento y la justicia. Miqueas se distinguió por su integridad y su compromiso con la verdad, proclamando el juicio de Dios sin temor. En Miqueas 3:8 se narra: «Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Yahvé, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». A pesar de las severas advertencias y denuncias de juicio, Miqueas también proclamó mensajes de esperanza y restauración. Dios, en su misericordia,
no abandonaría a su pueblo para siempre. Miqueas profetizó que, después del juicio y el exilio, Dios reuniría a su pueblo disperso y los restauraría en su tierra. Esta restauración no solo sería física, sino también espiritual, indicando un retorno a la verdadera adoración y obediencia a Dios. En Miqueas 4, 6, 7 se narra: En aquel día, dice Yahvé, juntaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Yahvé reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Miqueas describió un futuro en el que Israel sería restaurado a su antigua gloria, y donde el remanente fiel de Dios viviría en seguridad y prosperidad. Esta promesa ofrecía consuelo a los fieles que permanecían leales a Dios en medio de la decadencia moral y espiritual de la nación. Una de las visiones más esperanzadoras de Miqueas es la del futuro reino mesiánico. Él predijo un tiempo en el que el monte de la casa de Yahvé sería exaltado por encima de todos los montes, y las naciones vendrían a Jerusalén para aprender los caminos de Dios. Este era un claro indicio del reinado del Mesías, bajo cuya autoridad y justicia todas las naciones serían bendecidas. En Miqueas 4:1-2 se narra: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahvé será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: Venid, y subamos al monte de Yahvé, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. En este reino mesiánico, la justicia y la paz prevalecerían. Las armas de guerra serían transformadas en herramientas de agricultura, simbolizando el fin de los conflictos y la instauración de una paz duradera. Bajo el gobierno del Mesías, las naciones vivirían en armonía, y el pueblo de Dios experimentaría la seguridad y la prosperidad. En Miqueas 4:3-4 se narra: Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Yahvé de los ejércitos lo ha hablado. Miqueas también profetizó el nacimiento del Mesías en Belén, una pequeña ciudad en Judá. Esta profecía es una de las más claras y específicas sobre el origen del Mesías, quien sería el gobernante prometido para Israel, cuya procedencia es desde la eternidad. En Miqueas 5:2 se narra: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía no solo indicaba el lugar del nacimiento del Mesías, sino también su naturaleza divina y su papel como el eterno gobernante de Israel. El Mesías, nacido en humildad, traería salvación y establecería un reino de justicia y paz. Miqueas no solo profetizó el nacimiento del Mesías, sino también el carácter y las consecuencias de su reinado. Describió un tiempo de paz y justicia bajo el gobierno del Mesías, donde el pueblo de Dios viviría seguro y prosperaría bajo su liderazgo. Este futuro rey sería un pastor para su pueblo, guiándolos y protegiéndolos con el poder y la autoridad de Dios. En Miqueas 5:4-5 se narra: Y él estará y apacentará con poder de Yahvé, con grandeza del nombre de Yahvé su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. El reinado del Mesías se caracterizaría por la justicia y la equidad. Las naciones ya no se levantarían unas contra otras en guerra, y la paz prevalecería. La visión de Miqueas era de un mundo transformado por la presencia y el liderazgo del Mesías, un reino donde la justicia y la paz serían las normas y no las excepciones. En Miqueas 4:3 se narra: Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos,
y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas